Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo vamos? Espero que todos bastante bien, con ánimo, con entusiasmo, con ganas, con sueños, con expectativas, por supuesto también con frustraciones de las que tenemos que aprender, pero con todas las ganas para seguir adelante. Así que el propósito es que sigamos en esta vida aprendiendo, escalonando, yendo a través de cada peldaño en ese sentido, en ese propósito claro que cada uno de nosotros tiene, para que de esa manera logremos hacer cosas muy significativas y que los aportes que vamos haciendo en el día a día les lleguen a muchos más. Ese es un propósito grande. Un saludo grandote para todos ustedes, María Mercedes, Ceci Pin, Cebesa, Carito, Marugenia, Luz Marina, Claudia, Marce Garrido, Lozanía, Claudia IM, Paula Andrea Londoño, qué bueno, Meles, Diana Betancourt, Sonia Bácar, El Paraíso de las Aves, Juan Mejía, Sergio Escobar, Eli, Carito nuevamente, bueno, saludos al Beto Ayala, qué maravilla, hombre, que estés por aquí, qué bueno, tienes unos apuntes buenísimos en tu Instagram, Beudi Ángel, saludos para todos, Pati Duque, en fin, bueno, el saludo muy cordial, muy de corazón para todos ustedes. ¿Qué es una vida con sentido? Esa es una buena pregunta. Alguna vez un autor muy famoso, Viktor Frankl, escribió precisamente un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido y decía o narraba cómo él, estando en los campos de concentración, la única forma que encontró para realmente resistir a semejantes cosas fue el crear todos los días un propósito y darse cuenta de que a través de ese propósito él podía seguir avanzando y luchando frente a lo que estaba ocurriendo. Es decir, siempre debe haber un propósito de vida para que la vida tenga sentido y para que la vida continúe. Por eso es muy importante que en un momento determinado, cuando la crisis llegue, que es inevitable porque todos pasaremos por la crisis en algún momento, pues que en esa crisis siempre haya, insisto, un sentido, un propósito. Una vida con sentido, entonces, es una vida que nos lleva a preguntarnos si estamos conformes o no con la realidad. Esa vida con sentido nos está confrontando y nos está diciendo, vale mucho la pena que creemos interrogantes, que planteemos inquietudes y que de alguna manera en la búsqueda de las respuestas de esas inquietudes encontremos todos y cada uno de nosotros una gran pregunta de fondo, y es ¿qué le da sentido a nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestros mayores propósitos? Hay una ley que se llama la ley del Dharma, en la que cualquier cosa está conspirando a nuestro favor para facilitar ese proceso de reencontrarnos, y entonces en esa conspiración, como dice Chopra, cada uno de nosotros puede encontrar las herramientas perfectas, las herramientas indicadas para que vayamos encontrando ese sentido de la vida. Así que preguntémonos qué nos da sentido, y aquel que en un momento determinado está pasando por una dificultad fuerte, ayudémosle a meditar y a pensar, bueno, ¿qué es lo que te da sentido a tu vida? ¿Qué te lleva a que sigas avanzando y que no te rindas, que no desfallezcas? Cada uno de nosotros tiene que hacer un aporte grande para que el otro encuentre sus motivos, encuentre sus razones, y ese es tal vez el propósito más grande en este encuentro que estamos teniendo hoy. Una vida con sentido. Una vida con sentido es disfrutar de lo cotidiano, disfrutar de lo más elemental, disfrutar de las pequeñas cosas, porque en esas pequeñas cosas suelen estar las semillas de las grandes cosas. Cada uno de nosotros, entonces, en el momento en que se conecta con el gozo, con la capacidad de disfrutar intensa y plenamente el instante de cada instante, está haciendo un movimiento interior que le facilita elevar los ojos al alma y mirar definitivamente mucho más allá de las apariencias para encontrar un significado, y en ese significado, por supuesto, muchísimos aprendizajes. Cada uno de nosotros en cada lección de vida, al ocupar la lección, al ocupar el puesto del humilde
aprendiz, está aprendiendo la lección y está permitiéndose evolucionar para que vaya dando un paso más en los peldaños de la vida y en ese proceso de reencuentro con nosotros mismos, pero también con un plan mayor al cual nosotros decidimos en un momento determinado pertenecer, y con un plan mayor que nos invitó también a valorar el error. En ocasiones nos enojamos cuando erramos, pero realmente esta es una bella oportunidad, porque si erramos fue porque al menos lo intentamos, y eso sí que es fundamental. Así que rescatar en el error la capacidad de evolucionar y de ir más adelante es otra de las cosas fundamentales que tenemos que aprender a hacer. No juzgarnos ni criticarnos tan fuertemente, no ser inflexibles. Maravilloso que seamos autoexigentes pero no inflexibles, y que tengamos un cierto grado de compasión, por supuesto, comenzando por nosotros mismos. A veces cuando la inflexibilidad y cuando ese juez que habita en nosotros sale a flote, suele ser un poquitico medio guillotina, medio, que dijéramos aquí, como algo que te exige a tal punto que casi que te evita lograr al punto donde debemos llegar. Por eso, encontrar un sentido de la vida y vivir una vida con sentido resulta ser algo muy personal, porque es dar desde nuestra esencia, es dar desde lo que cada uno de nosotros puede aportar, desde esa semilla que fue sembrada y que fue creciendo, evolucionando y finalmente dando sus flores y sus frutos, para que cada uno de nosotros tuviera herramientas fundamentales. Normalmente, una vida con sentido se relaciona también con el placer de vivir. Ojo, es bien distinto el placer de vivir a vivir por el placer. Bien distinto, porque eso implica una confusión bastante grande, y en ese vivir por el placer generalmente nos embolatamos, nos vamos por otros rumbos, perdemos mucho la brújula y dejamos de encontrarnos con aquello que realmente somos. Así que conectarnos con el placer de vivir no es otra cosa que encontrar excusas para agradecer, por ejemplo, el trabajo que tenemos y que dignifica, independientemente de la labor que estemos realizando, pero que la estamos realizando con pasión, con amor, con ganas, con entusiasmo, con fluidez, con proyecciones a futuro, con ganas de seguir viviendo y experimentando cada momento. Y por eso cada uno de nosotros lo que está haciendo es conectarse con su propia realización, y la propia realización a su vez nos lleva a ese mundo de la felicidad, donde rescatamos al sujeto que habita en nosotros. Cada uno de nosotros tiene una serie de sueños, de expectativas que está queriendo proyectar hacia el futuro, y por supuesto gran parte de esa felicidad depende del contacto que tengamos con el presente, con el que desde ahora vamos fabricando y proyectándonos a ese futuro, para rescatar al verdadero sujeto que habita en nosotros, para darnos cuenta que no tenemos de ninguna manera en el camino de la vida por qué aceptar algo que nos ate o algo que nos impida movernos con libertad. Hoy veía una paciente nuevamente que me autoriza a contar un poco su historia, y es muy bonito porque es todo un acto de humildad, y yo creo que el primer aprendiz fui yo. Ella vino, es una hermana, es decir, es alguien que decidió dedicar su vida a la consagración, no una hermana mía, sino una monja, que dedicó gran parte de su vida, o ha dedicado gran parte de su vida a esa conexión con el Señor, a esa conexión con ese ser superior, y digamos que está en este momento en una especie de, yo pudiera bautizarlo así, crisis de vocación, pero es una crisis de vocación que a mí me encanta. Yo se lo decía aquí, me convertí medio en guillotina con ella, y le decía, pero me encanta que estés haciéndote esas preguntas, porque es que además del rol que está desempeñando maravillosamente en su vocación, pues también tiene derecho a ser un ser humano que entra en crisis, que se pregunta, que se cuestiona, y resulta que me conmovió profundamente porque en un momento determinado dijo, es que yo he soñado con la música muchísimo tiempo y yo quisiera dedicarle un poco a la música. Pues bueno, están tratando de abrirle los espacios
en la comunidad a la que pertenece, pero ella dice es que yo necesito encontrarme conmigo misma y eso no significa que yo no pueda servir a Dios. Yo le corroboré inmediatamente eso que estaba diciendo porque es cierto. No implica que el hecho de que si por alguna circunstancia, por supuesto será una decisión muy personal, ella tuviera que retirarse del ejercicio de su vocación, de esta que ha consagrado a Dios por ahora, no significa que no pueda tener un diálogo continuo con Dios. Siempre lo tenemos. Aquí yo siempre estoy conectado con ese ser superior que de alguna manera nos va guiando en el camino y obviamente respetando las creencias que cada uno tiene desde su muy profundo interior y contacto consigo mismo. Pues entonces a mí me conmovió porque resbalaban lagrimitas en un momento en que ella iba contando su historia y cómo realmente sueña con ejercer o con darse el derecho a probarse en esto de la música. Dice, yo no sueño ser famosa, simplemente yo puedo cantarle mis canciones al Señor también. Y claro, ella quiere encontrarse primero con ella misma y yo le di un consejo que por supuesto sonó muy extraño. Yo le decía, tienes que aprender a ser muy egoísta. Y claro, ya me imagino que ustedes también se están preguntando allí cómo así que ser egoísta. Y yo le dije, sí, primero tú, segundo tú, tercero tú. Cuando ya estés muy bien contigo misma, entonces ahí sí ofrece de lo que tienes a aquello a lo que le quieres servir, bien sea a Cristo, bien sea a las comunidades con las que trabaja, o bien sea a fundaciones o a lo que quiera, pero yo no puedo dar de lo que no tengo. Así que lo primero es reconciliarse cada uno con uno mismo, encontrarse en esa capacidad de recibir generosamente para poder dar luego de manera generosa también. Esto implica ser muy claros, esto implica hacernos una pregunta. Y la he repetido tal vez en varias de estas charlas y es, esto que voy a decidir, esta decisión que voy a tomar, ¿realmente me ata o me libera? Yo le planteé esa pregunta y le dije, hermana, ¿usted se siente atada hoy en día con lo que está haciendo? ¿Usted se siente atada con lo que está desempeñando en este momento? Y ella me dijo, sí. Cuando a mí me responde eso, yo le dije, hermana, ninguna cosa justifica que perdamos la libertad. Recupere su libertad y esa recuperar la libertad comienza desde el interior para que desde ahí realmente empiece ahora sí a sacar lo que ella tiene desde lo más profundo, desde todos sus dones que además le fueron dados por el Señor, por ese ser en el que cree profundamente y entonces maravilloso que lo haga, pero una vez se haya conectado con ella misma. Eso es una cosa muy linda, pero además me parece un acto de humildad muy bello porque obviamente ella en su visión de religiosa tiene algo que le dice, yo no sé si estaré traicionando a Dios o si será que me están poniendo zancadillas en la vida. Yo creo que estas no son zancadillas, son simplemente llamados de atención porque el de arriba también te va a preguntar en un momento determinado cuando llegues, bueno, ¿dónde está la factura? Yo te di todas las herramientas para que fueras feliz y si no somos felices no podemos seguir adelante. Yo le decía, hermana, como escuché alguna vez en una frase, un santo triste es un triste santo. Y yo creo que es el momento en que cada uno empiece realmente a consultar con su carácter, a darse cuenta a través de la observación lo que hay más allá de lo que estamos haciendo, a escuchar su propio corazón, a escuchar el llamado que le está haciendo esa voz interior, esa intuición que conecta con lo mejor que cada uno de nosotros tiene, pero al mismo tiempo empezar a ser creativos suficientemente como para darle un vuelco completo a la vida, disfrutándola a plenitud, gozándola, desarrollando, insisto, toda la fortaleza, y eso implica entonces que tengamos la valentía de asumir ese viaje interior que cada uno de nosotros debería hacer en algún momento de pausa, y es fundamental porque el viaje interior entonces comienza por abstraernos de lo externo que muchas veces está en relación con emociones tóxicas y que nos impide a veces pensar con claridad, sentir con detenimiento desde el corazón y sentir también además con la intención de querer ser un aprendiz en ese proceso. Cuando ese viaje interior comienza, cuando somos uno y estamos relacionados con todo lo que nos rodea, cuando no generamos
separatismos ni cosas que nos desliguen y entendamos por fin que somos una única red, entonces ahí entenderemos, por ejemplo, el gran poder de la oración. Yo le decía, hermana, si usted quiere servir, hágalo orando. No tiene que pertenecer a una comunidad, no tiene que pertenecer a una cosa que esté reconocida legalmente, sino que simplemente la legalidad se le da la capacidad de ofrecer lo que tiene en su interior, y si lo que tiene en su interior es bondad y es música, pues sería imperdonable, y creo que el de arriba no le perdonaría si no sacara esas notas, si no diera su propia nota, porque a eso vino, a este proceso que llamamos nuestro plan mayor y en el que cada uno está haciendo humildemente su aporte. Vamos pasando generalmente por etapas, primero el yo, después el tú, después el nosotros, pero en el yo pensamos que todo gira alrededor nuestro y entonces no permitimos que nada ocurra externo a lo que nosotros consideramos único y que tiene que partir de cada uno de nosotros. Ojo, porque eso es muy importante, cada uno de nosotros tiene derecho a reconocerse y por eso el yo, pero después se da cuenta que existen otras personas que interactúan, el tú y el nosotros, y finalmente en ese nosotros, en esa comunidad, estamos dándonos cuenta de que cada uno tiene una responsabilidad mayor y es la de ofrecer lo mejor de sí para que esa comunidad siga adelante en todos los aspectos. No solamente me refiero a una comunidad religiosa, esa comunidad es la familia, esa comunidad es el núcleo social, esa comunidad es la ciudad o el departamento en el que vivimos, es el planeta mismo, y esa comunidad incluye a todos esos seres que nos rodean y que exigen respeto por el otro para poder sumar fuerzas. Si cada uno de nosotros entendiera tan solo esto, entonces ahí sí comenzaría el verdadero anclaje que nos permite a todos y cada uno de nosotros entender que tenemos que tener esa fuerza que nos conecte con la tierra para luego elevar los ojos al alma y contactarnos con la energía del cielo, con esa energía celeste que nos está nutriendo también, pero en el perfecto equilibrio entre lo celeste y lo terrenal estamos nosotros que estamos habitando este cuerpo en este momento, en este aquí, en este ahora, y por eso entonces tenemos que hacernos preguntas continuamente frente a los encuentros versus los desencuentros. ¿Con qué nos estamos desencontrando y por qué? Puede haber un momento en que nos desencontremos con el trabajo porque simplemente no estamos sintiendo placer en lo que estamos haciendo. Entonces ese es el llamado, una de dos, o a renovarnos en lo que estamos haciendo o simplemente dedicarnos a hacer otra cosa. ¿Por qué nos estamos desencontrando con nuestra pareja? ¿Por qué dejamos de bailar el mismo ritmo? ¿Por qué nos estamos dejando de encontrar con nuestro propio cuerpo y por el respeto a nuestro propio cuerpo y lo maltratamos a través de una adicción o de unos trastornos alimenticios o de unos trastornos del sueño? ¿Por qué estamos desencontrándonos también nosotros con la sociedad? ¿Qué está pasando? Que rompimos esquemas que nos permitían por lo menos entender que en la diversidad estaba la capacidad de que todos hiciéramos el aporte. Y en cambio, ¿por qué no plantearnos de qué manera volvernos a encontrar? Yo insisto muchísimo en esta frase, nada de eso de distanciamiento social. Necesitamos es total cercanía social, posiblemente a través de otras maneras, de otros medios, obviamente cuidando las medidas de bioseguridad, pero de ninguna manera dejar de encontrarnos porque ahí está lo más valioso. Esas son las redes que nos sostienen. Así como existe una red, por ejemplo la internet, pues existe una red interior, existe una red en nuestro pequeño núcleo que es la que nos permite mantenernos, pero además encontrar con mayor facilidad esa brújula del sistema, esa que nos va marcando el norte en nuestra vida y que empieza a de verdad permitirnos encontrar una vida con sentido. Y esa vida con sentido la encontramos desde un solo tiempo desde el que fluimos, un solo tiempo donde el ser cualifica su rol, es decir, el ser cualifica lo que está haciendo en un momento determinado, ese ser que invita realmente a encontrarse con lo que tiene y le corresponde en un momento determinado y no simplemente añorando lo que fue o lo que podría llegar a ser y sintiendo nostalgia por el pasado o crucificándose
en las expectativas hacia el futuro. Si simplemente cualificáramos lo que estamos haciendo, nuestro rol, nuestro papel en este momento, entenderíamos que somos distintos a ese rol, que somos una esencia que supera al rol, pero también que cualificamos esa posibilidad de que lo que estamos haciendo realmente nos permita expandirnos primeramente para luego contraernos y regresar al centro. En ese movimiento continuo de expansión y contracción está el vaivén de la vida. No es otra cosa que el sentir el latido de nuestro corazón, no es otra cosa que revelar el oro que está guardado por allá en la oscuridad y que cada uno cuando rescata ese metal precioso, dúctil que es el oro, entonces de esa manera empezamos a entender que nosotros realmente tenemos que brillar por lo que somos, disfrutar de cada cosa, disfrutar de lo sencillo y de lo más elemental para poder entonces también al mismo tiempo empezar a entender que aquellas cosas que nos ponen a prueba no son otra cosa que la posibilidad de saber de qué estamos hechos y por supuesto de que, como les decía al principio, que cuando presentemos o cuando estemos allá rindiendo nuestras cuentas, esa factura de cobro realmente no sea alta, sino que por el contrario esté tan repleta de satisfacciones que no tengamos ninguna cuenta pendiente. Eso implica entonces volver a conectarnos con la bondad que existe en nosotros, con lo bueno, lo bello y lo verdadero. Como decía Ken Wilber, eso implica que cada uno realmente se motive y ahí vale la pena cuestionarse qué me motivaba a mí cuando pequeño. Cuando hablaba con esta paciente, ella me decía, es que siempre me ha gustado cantar y yo siempre quise mostrar. Yo le ponía mi propio ejemplo. A mí, una tía muy especial, nuestra tía alcahueta, me puso un tiple en las manos a los 7 años y empecé a tocar un tiple y para mí eso era absolutamente maravilloso, aunque no supiera cantar, sino yo tenía 10 perritos, uno se murió en la nieve, sí, ese tipo de cosas, pero yo me sentía todo un artista que estaba compartiendo su música, pero además era muy feliz haciendo música y después fui creciendo y por allá yo recuerdo que el primer amorcito que yo tenía ahí medio secreto vivía al lado de mi casa y yo salía con el tiple al patio de mi casa a cantar canciones y yo veía que por allá ella se asomaba y ahí sí que me empoderaba mucho más. Esto me motivaba tremendamente. Después encontré la música con un grupo de amigos en la adolescencia y después en la universidad y aún hoy, ahorita que termine, yo me siento con el grupo de música nuevamente a compartir música y nuevamente a compartirnos y a contarnos canciones. Esto es maravilloso porque en esa búsqueda que estamos haciendo, insisto frecuentemente, el niño interior sale a flote y ese niño nos empieza a ayudar a recuperar la dignidad del ser humano, la dignidad de todo lo que estamos haciendo, a ser verdaderamente auténticos y que en esa autenticidad esté la posibilidad de dejarnos llevar por la intuición. Si nos dejáramos llevar por la intuición, eso significa nos estamos conectando con nuestro corazón, empezamos a comprender que nacemos, crecemos y morimos, pero en ese proceso de evolución tenemos que gozarnos cada instante, porque ese instante va a ser absolutamente irrepetible y nos está diciendo, vamos para adelante, evolucionemos, alegrémonos con cada cosa que estamos viviendo y de esa manera vamos a entrar a una cosa que nos permite estar mucho más allá de las vanidades, mucho más allá del salir de la rutina, mucho más allá de la necesidad de reconocimiento, mucho más allá de la necesidad del tener, mucho más allá de la necesidad del placer, mucho más allá del poder y mucho más allá de la riqueza contada simplemente en términos materiales, porque posiblemente esa riqueza se expresa a otros niveles más profundos. Cuando nos sentimos realmente ricos es porque al interior de nosotros el placer que habita, el sentimiento de plenitud es tan grande que sentimos que cualquier cosa extra es un sobrante. Por eso es muy importante que nos permitamos hacer nuevas cosas, que no renunciemos a los sueños, que siempre estemos renovándolos, que siempre estemos pensando en que en esos sueños esté la posibilidad y la habilidad de servir y que por supuesto dejemos alegría en cada acción que estemos haciendo para que esa alegría contagiosa por demás logre tocar al otro y logre hacer que esa búsqueda de respuestas finalmente encuentre su explicación mayor al interior, donde nos invitamos nosotros mismos
a comenzar de nuevo, pero sin soberbia, entendiendo que teníamos derecho a equivocarnos. ¿Cuánta gente no empieza una carrera y a mitad de carrera se da cuenta, Dios mío, esto no era lo mío y ahora yo qué voy a hacer? Y muchas veces recibe la crítica de los más cercanos porque dicen, pero ¿cómo vas a desperdiciar lo que has hecho hasta ahora? Y la pregunta es, ¿y cómo desperdiciar otro tiempo futuro en el que deberíamos conectarnos para realmente contactar con la felicidad? Y es así como muchas veces nos encontramos, que alguien interrumpe una carrera, decide empezar otra y finalmente se da cuenta que podía volver a regresar, o a lo mejor hizo las dos cosas y se llenó de satisfacción y de plenitud. Por eso no hay que aplazar esto. El sentido implica entonces tener un rumbo, mientras que las metas es simplemente encontrar puntos de llegada, y esto tiene que ir mucho más allá. Insisto, démosle sentido a la vida, porque una vida con sentido no solo implica saber dónde estamos, sino hacia dónde vamos y cuál es el camino y cuál es la manera más expedita de llegar a través de ese camino a aquello que nos hemos planteado. Vamos a terminar haciendo la meditación hoy, llevándonos las manos al corazón. Cada uno de nosotros en este momento respira lenta y profundamente. Y a través de esa respiración llevamos nuestro oxígeno también a aquellos que en este momento tienen dificultad para poder respirar. En este momento están pasando por una situación compleja porque los aprisiona la vida, porque los aprisionan sus negocios, porque los aprisionan sus preocupaciones o porque los aprisiona el COVID ahora también y no les permite avanzar con seguridad y con tranquilidad. Y entonces compartimos ese oxígeno para que todos podamos respirar y visualizamos como si todo el entorno se llenara de muchas más moléculas de oxígeno, en la que cada uno de nosotros se deleite en el momento de la respiración. Lo hacemos de manera lenta, profunda, rítmica y pausada, teniendo esa respiración idealmente de tipo abdominal. Llevamos aire al abdomen, luego al tórax, exhalamos la del tórax y exhalamos desde el abdomen. Y ahora vamos a llevar un pensamiento semilla a nuestro corazón, que es precisamente esa frase: el sentido de vivir, una vida con sentido. Visualizamos ese sentido de vivir, visualizamos esa fortaleza que nos dan cada uno de los propósitos que nos hemos propuesto en el camino del servicio. Visualizamos cada uno lo que puede aportar a ese plan mayor, pero sin duda conservando y rescatando el propio plan del alma individual, para después podernos conectar con el alma grupal y que de esta manera cada uno pueda compartir generosamente desde eso que es, desde todo ese potencial que habita en su interior, para que muchos más puedan beneficiarse de él. Tiene absoluto sentido dar de lo que tenemos, porque precisamente los dones nos fueron dados para darlos, para compartirlos, para encontrar que cuanto más compartimos, más vamos a recibir. Esa es la ley del boomerang de la vida, y por eso entonces cada uno visualiza esa posibilidad de encontrar el sentido de su vida y extrapolen este pensamiento semilla a su trabajo, a su cuerpo físico, a su núcleo familiar, al núcleo social, al planeta mismo, al mundo de las ideas y de los pensamientos, al mundo de las emociones, al mundo que nos permite conectarnos con lo espiritual y darnos cuenta que ese espíritu está en nosotros. Yo soy ese espíritu soy yo. Yo estoy en el espíritu está en mí.
yo soy uno con ese espíritu. Y cada uno visualiza entonces ese sentido de la vida y deja ese pensamiento semilla para que en algún momento en que estamos flaqueando, en que sentimos que las fuerzas se derrumban, en que sentimos que es el momento de liberarnos de ataduras, ese sentido precisamente nos ayude a recuperar el sendero, a hollar el sendero, y en ese dejar huella a través del sendero esté el mapa explícito para quienes vienen detrás en un proceso de crecimiento grupal que nos trasciende como almas individuales. Respiramos lenta y profundamente. De nuevo. Y una vez más. Y nos vamos conectando poco a poco con este instante, con este momento, con este aquí y ahora. Ana Lucía Vélez nos dice gracias, Alejo, un abrazo fuerte, un abrazo también grandote para ti. Miriam Susana, gracias. Qué especial, qué rico. Lo especial es que estemos todos aquí sentados. No te mueras con tu música interior, nos dice aquí Mónica Montoya. Eso nos decía Facundo Cabral, que también era un ser de esos de luz. Nicolás Sepúlveda, hola, un abrazo para ti también. Liliana María Velázquez, Eliana Vázquez, muchísimas gracias. M. María Camila nos dice, hermoso mi querido Alejo, todo lo que dices, Dios bendiga cada día tu ser y nos sigas compartiendo más mensaje de vida para el ser. Qué bueno, qué bonitas tus palabras, muy lindas, muy generosas, las recibo de corazón. No perder, deslumbrarnos con todo, esto es bien importante también. B. Beltrán, un abrazo. Angisica, simplemente vivir y fluir, Doc, nos dice Liliana María. Maravilloso, nos dice Andrea Alejandra, maravilloso escucharte, es el momento preciso de ese viaje, gracias infinitas. Es cierto, ese viaje interior tiene que partir de todos los días. A veces sí se siente ese desencuentro y por supuesto ese es el reto que tenemos, porque para eso estamos, para confrontarnos a nosotros mismos. Saludo para ti, Luatrua, naturaleza expansiva, Mechas, Mauricio, Ofiri Barra, Leti Alda, Alba Lucía, Pagar, Vinci Mendoza, Blancarango, un abrazote gigante para ti, Tati, Hortensia, Adrilu, bueno, a todos ustedes de verdad que un abrazo muy, muy, muy especial. Recuerden, esto queda en el Instagram TV, queda también en el canal de YouTube. Recordemos que vale la pena compartir porque si no, pues esto no tendría mayor sentido. Me encanta que estas historias vayan llegando, que sigamos compartiendo. Veo que lo estamos haciendo de manera generosa. Simplemente vivir es un propósito para mí. Dos humanos, saludos para ti. Bueno, saludos. Yo aquí seguiría quedándome en este proceso de saludarlos, pero vivamos con expectativas, vivamos con sentido y démosle sentido a los sentidos para que así todo recupere ese norte que debería tener. Abrazo gigante, nos vemos nuevamente jueves a las 6:30 de la tarde, jueves 6:30 de la tarde, y recuerden, compartir y compartir. Chao, chao.